la población celular residente, fija, y la población celular errante o transitoria. Muy bien, ahora vamos a hablar de los componentes de cada una de estas poblaciones. De las poblaciones de las células residentes o fijas, ¿cuáles son? Ahí lo tenemos a los fibroblastos y a sus primos hermanos que son los miofibroblastos. Los tenemos a los macrófagos, los tenemos a los adipocitos, los tenemos a los mastocitos y las tenemos a las células madre adultas. Esos son componentes ya de las células residentes o fijas, ¿no? Es muy interesante hablar algo sobre esto. Ya ustedes ya saben el concepto del fibroblasto. A ustedes ya les he dicho que el fibroblasto es la principal célula que tiene el tejido conjuntivo, el representante, la célula más representativa del tejido conjuntivo, que tiene la propiedad de sintetizar absolutamente todos los componentes que tiene este tejido conjuntivo. Es decir, puede producir fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, proteínas no colágenas, como son los proteoglucanos, glucosaminoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. O sea, esa propiedad tiene el fibroblasto, una célula espectacular, ¿no? Y los miofibroblastos, ya simplemente que son sus parientes cercanos, que directamente el prefijo mio, adelante de la célula, significa músculo, ¿ya? Mio es músculo. Entonces, es un fibroblasto que está, obviamente, en el músculo, ¿ya? Y que tiene unas propiedades específicas cuando hay una herida, ya a nivel del músculo, pues estos fibroblastos son los que empiezan a producir el colágeno, las fibras de colágeno para ir cerrando la herida y luego por tener un componente muscular, tienen esa proteína actina que hace que se retraiga, ¿no? Se retraiga y la herida se vaya cerrando cada vez, ¿no? Esos son los miofibroblastos, ¿ya? Bueno, ustedes ya lo conocen a los macrófagos. Los macrófagos, ¿ya? Son células, vamos a ir desde del mismo hecho de su palabra, fíjense, macro. Macro significa grande, ¿ya? Porque si fuera micro, significa chico, ¿no? O sea, micro, por eso es microscopio, ¿no? Porque vemos las cosas bajo un aumento, ¿no? Este es macro, es grande. Y fago, ¿qué significa fago? Fago significa comer, comer. Entonces el macrófago son células que comen, hacen la función de fagocitar, de comer, de glutir, ¿ya? Estas células son derivadas de los monocitos, ¿ya? ¿Qué función tienen estas células, los macrófagos? Es decir, estas células, todo lo que vean, cuerpo extraño, infecciones, ya sean por virus, bacterias, hongos, parásitos, a nivel de la piel o a nivel de las mucosas, de cualquier mucosa, ya sea conjuntiva del ojo, de la lengua, ¿ya? Del intestino. Estos macrófagos son como que la primera línea de defensa. Directamente salen ellos a ayudar a deglutir y a comer todo lo extraño que ellos vean. Y aparte de todo eso, ya son estas células también las que hacen en el complejo de histocompatibilidad, ya, es decir, cuando un, un, un paciente se le trasplanta un órgano, ya, agarra el macrófago y dice, ah, caramba, este órgano no es nuestro, estas células que nos han puesto acá, no las reconocemos. Y directamente empiezan a destruir ese órgano trasplantado. Entonces, que haber una medicación
para frenar la función del macrófago, ¿no? Para que ese órgano siga funcionando en el paciente. Y es importante eso, ¿no? Porque todo tiene sus consecuencias. Esa medicación, digamos, hace que al frenar la función del macrófago, no la frena solamente a nivel del órgano trasplantado, ¿no? La frena a nivel sistémico, a nivel de todo el organismo. Y eso hace que las defensas del paciente disminuyan. Y eso hace vulnerable a que sea decir, atacado, digamos, por otras bacterias que normalmente no causan enfermedad en el humano, en un humano, digamos, con las defensas buenas, ¿no? Entonces, son los pros y los contras de los tratamientos, ¿no? Resumiendo, macrófago es una célula derivada de los monocitos, ¿ya? ¿Ya? De los monocitos, ¿no? Y que tienen la función de deglutir. Y tiene que ver mucho con el complejo de histocompatibilidad, ¿ya? Eh, Adipocitos. Los famosos adipocitos. Los adipocitos son, pues, las células del tejido adiposo, ¿no? eh, es una célula que se especializa en el almacenamiento de lípidos, ¿no? Y producen, obviamente, varias hormonas, ¿ya? El adipocito es una célula grande, ¿ya? Se llena de grasa dentro, que son los triglicéridos, ¿ya? Se llena de grasa dentro en forma de triglicéridos y lo desplaza en el núcleo hacia la periferia, ¿ya? Ya lo vamos a ver el adipocito, ¿ya? Este adipocito es el representante, es la célula representante del tejido adiposo, entonces es la unidad estructural y funcional del tejido adiposo, ¿ya? No nos olvidemos que el adipocito a veces uno no le da importancia y no es correcto, no es correcto. El adipocito es una célula pero tan importante, ¿ya? Que no tiene la única función de almacenar grasa, es decir, al almacenar grasa significa que está almacenando energía, ¿ya? Porque la grasa se convierte en energía. Este adipocito también produce hormona, ¿no? Produce hormona, que hay un capítulo del tejido adiposo solamente para hablar de esto, pero les voy a resumir. El adipocito produce estrógenos. El adipocito produce también angiotensina 2, ¿ya? Y al decirle eso, ¿qué significa estrógeno y angiotensina 2? Estrógeno, si produce estrógeno, significa que tiene la particularidad, ¿ya? El estrógeno, que es una hormona femenina principalmente, ¿ya? Tiene la particularidad de que crezcan las células donde haya. Dan esa particularidad de crecimiento celular. Entonces, en un tejido adiposo, ¿qué puede pasar? Puede estimular el tejido adiposo el crecimiento de células en cualquier parte. Y estas células pueden crecer tanto de forma benigna como de forma maligna. Entonces, el tejido adiposo no es muy saludable. No es muy saludable, pero cuando está en forma de más, porque sí es necesario el tejido adiposo para muchas funciones en el organismo, pero no cuando está de más, ¿ya? Y la angiotensina 2, como su nombre lo dice, angio viene de vaso sanguíneo y tensina de tensión. Entonces, esta proteína, esta hormona, angiotensina, produce aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, el paciente que tiene un tejido adiposo de más también puede ser hipertenso, es decir, se le puede aumentar la presión arterial. ¿Ya? Y no dicen, ¿por qué? Dicen, ¿por qué? Si yo me siento bien y no, es porque es el tejido adiposo el que juega ese papel, ¿ya?
Y obviamente también producen otras hormonas que son la leptina, ¿ya? Que es una hormona que tiene la particularidad de regular, ¿ya? Todo lo que es principalmente el saciamiento, es decir, hace que uno no coma, que no tenga apetito, que ya basta. Pero tiene, aparte de eso, otras funciones que lo vamos a ver, vamos a llegar a ver este capítulo ya más adelante. Resumiendo, ya, mejor dicho, adipocito es la célula, la unidad estructural y fundamental del tejido adiposo. Son células grandes con el núcleo desplazado hacia la periferia. Mastocito, mastocito. El mastocito, ya, es una célula que se caracteriza por estar presente principalmente cuando sucede algún mecanismo de fenómeno de alergia, ¿ya? El mastocito, cuando hay una alergia, está presente, digamos, en este tejido conjuntivo, ¿ya? Y ¿qué es lo que le pasa a este mastocito? Se estimula y se rompe su membrana y dentro del mastocito hay muchos gránulos. Es decir, es una célula que tiene muchos gránulos por dentro y esos gránulos tienen muchas sustancias vasoactivas. Entonces van a llegar, al ser liberados, a provocar una inflamación, pero primero localizada y después generalizada, ¿no? Entonces, estos mastocitos son las células que al romperse, pueden provocar reacciones generalizadas, principalmente de alergia. Y ustedes saben que la alergia puede ser leve o puede ser grave, ¿no? Una alergia leve puede ser que le salgan ronchas en el organismo y les pique, pero otra grave les puede llegar hasta cerrar la garganta y que ustedes no puedan respirar, ¿no? Y las células madre adultas. Estas células madre adultas, ¿ya? Son las células totipotenciales, que son obviamente, como su nombre lo dice, las células madre. Una de estas células se puede hacer, digamos, se puede convertir en músculo, en tejido adiposo, en todo, ¿no? Ahora, digamos, está entrando el boom de las células madre para todo, ¿ya? Y obviamente eso, digamos, es una de las, de las tecnologías, digamos, prometedoras para que les vaya. Vamos a ver aquí, creo que hay varios que no pueden entrar. A ver, vamos a admitirlo. Ya, bien. Entonces, bien, entonces, viendo, esas son las células madres, ¿no? Sería interesante, ustedes como bioquímicos, las células madres son muy buenas, ¿no? Por ejemplo, el famoso plasma rico en plaquetas hay en el plasma, y las plaquetas también hay células madres importantísimas, por eso que ayuda mucho a donde se lo coloquen, pero tienen que ser bien aplicados y con la técnica correcta. Bien, entonces esas son hay otra célula, obviamente, que vamos a hablar ahorita, son las células errantes opositorias. ¿Ya? El tejido conjuntivo, ¿ya? Por la sangre. Ya les expliqué anteriormente. Entonces, ha habido algún estímulo, ¿no? Para que lleguen a ese tejido conjuntivo, ¿ya? Ha habido un estímulo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas? Los linfocitos, uno de ellos. Las células plasmáticas,
los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. ¿Ya? Vamos a hablar cada uno ahorita, uno de ellos, ¿no? Bien, los linfocitos, ¿ya? Los linfocitos, ¿ya? Son principalmente células de defensa, ¿ya? Los linfocitos. Estos linfocitos tienen un solo núcleo. Es decir, si nosotros vemos al microscopio, ya vamos a ver una célula redonda con un núcleo solamente al centro, ¿ya? Es totalmente distinto a otros que vamos a ver más adelante, ¿ya? Esto lo van a ver ustedes con mucho detenimiento y esto va a ser el pan de cada día cuando ustedes salgan profesionales, ¿no? Van a saber diferenciar linfocitos, tanto en estado maduro como en estado inmaduro, ¿no? Y ya va a ser muy fácil para ustedes diferenciarlo. Los linfocitos participan principalmente en las respuestas de defensa, en la respuesta inmunitaria, ¿ya? Son en las respuestas de defensa, ¿ya? Estos linfocitos forman una población de tres tipos celulares, ¿ya? De tres tipos celulares. Los linfocitos T, ¿ya? T de Tatiana, linfocitos T, linfocitos B, B de Beto, B de Beto, y los linfocitos NK, NK, ¿ya? Esos tres tipos de linfocitos tenemos en el organismo, ¿ya? Los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK, ¿ya? Estos linfocitos son interesantes porque son las células que nos defienden a todo nivel, ¿ya? Estas células se estimulan muchas veces también con las vacunas, ¿no? Y la respuesta queda en ellos, digamos, dormida para toda la vida. Por eso es que nos protegen para toda la vida, ¿no? A veces hay que hacerles recuerdo, digamos, como por ejemplo la fiebre amarilla, cada 10 años una vacuna, ¿no? Y así con las vacunas que están actualmente, por ejemplo, la del coronavirus, pues es una vacuna que todavía sigue en estudio, que no sabemos hasta cuántas veces al año se la irá a poner, ¿no? Creo yo que se la va a tener que colocar una vez al año como la vacuna de la influenza, ¿no? Y bueno, hasta el momento pues todavía sigue en estudio y bueno, ojalá que ya salga la vacuna ideal, ¿no? Que hasta ahorita no se sabe, digamos, ¿no? Todavía seguimos en estudio con eso. Y bueno, estos linfocitos T y los B, usted, si bien se acuerdan o han escuchado hablar, se lo divide en CD, CD20, CD3, CD4, CD9, CD19, CD24, la palabra CD, así con mayúsculas, CD, ¿ya? Yo se lo voy a pasar esto a ustedes ahorita para, para que lo tengan ahí en su, en su WhatsApp, una fotito acá del libro, ya para que lo vayan. Dicen, disculpe una pregunta, donde nombró los linfocitos CD16, pertenece a los linfocitos NK, ¿verdad? Exactamente. Los C16 están dentro de los NK. Pero no, eso solamente le estoy dando como un pantallazo para que usted sepan, ¿no? O sea, no se preocupen que eso no les voy a preguntar en el examen de eso. Solamente, justamente ahorita le estoy mandando a ustedes de dónde saqué eso, ¿ya? De los tipos de linfocitos, cuáles son los T, los B, los NK, ¿ya? Y solamente quiero explicarles a ustedes, ya la debió llegar, ¿no?
Le debió llegar ya la fotito, ¿ya? Ese es un acápite del libro, ¿ya? Donde están la clasificación de los linfocitos en T, B y NK. Y solamente para decirles que son células que nos ayudan a las defensas y son mononucleares. Y decirles también que principalmente los linfocitos NK viene del inglés natural, la N viene de natural y la K viene de killer, natural killer. Estos son asesinos por naturaleza, que a nosotros nos defienden principalmente de todo lo que ellos desconocen como que no fuera de uno. Es decir, si está creciendo un tejido malo, como un cáncer, son las células NK las que van y destruyen a esas células para que no sigan creciendo. Entonces uno dice, caramba, doctor, ¿y por qué tenemos cáncer si tenemos estas células? Sí, lo que pasa es que hay alteraciones genéticas dentro de la familia donde no tenemos suficiente cantidad de estas células, que es una causa. Otra causa es de que al pasar los años, ya, estas células NK se van perdiendo en porcentaje. Normalmente nosotros tenemos un porcentaje de un 5%. Se van perdiendo de 2, 3, 1%. Entonces ya el organismo se vuelve más vulnerable a ser atacado por esta célula mala y obviamente se produce el cáncer, ¿no? Entonces, estas células nos protegen del cáncer, ¿ya? ¿Y qué pasa con el virus del VIH-Sida? ¿Por qué El no virus del actúa? VIH, el virus del VIH-Sida es un virus sumamente inteligente. Ese virus ataca a un linfocito, que es el linfocito T, el T de Tatiana, ese T. Ese linfocito T es el famoso CD4, se llama, CD4, ¿no? Este CD4 es un linfocito que es el mensajero, ¿no? Fíjense ustedes esa inteligencia del virus. Está atacando a un linfocito que es el que nos avisa a nosotros y nos dice, hey, 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 estamos siendo atacados por tal bacteria, eh, eh, por favor, llamen a los otros para que vengan a ayudarnos, ¿no? Entonces, ese mensajero no existe porque el HIV lo atacó y lo destruyó. Entonces empieza a acumularse la infección, empieza a aumentar la infección y el organismo nunca se entera de que está siendo invadido. ¿Han visto la inteligencia del virus ese? Entonces empiezan a atacar los microorganismos y el organismo nunca se enteró porque nunca le avisaron. Porque al que tenía que avisarle, lo destruyeron. Entonces, eso pasa con el HIV, ¿no? Con el SIDA. Es un virus sumamente inteligente. Ahora, ustedes me dicen, doctor, ¿y de dónde sale de dónde sale la palabra CD? Esa palabra CD que ya se las he mandado justamente a ustedes, ahí a esa fotito que les he mandado del libro. Esa palabra CD se llama, son proteínas se dice de cúmulo de diferenciación. Es decir, estas proteínas están en la membrana celular del linfocito, ¿ya? Entonces hay en número de 2, en número de 3, de 4, de 5, de 19, de 20, de 24, de acuerdo al número de proteínas que haya, le han puesto el CD. Entonces están en las membranas de los linfocitos. Entonces de esa manera se los ha logrado diferenciar y obviamente han ido estudiando cada uno de ellos y cada cual tiene su función. Como por ejemplo el CD4 que les explicaba es el mensajero, el CD8 es el helper o el que pide auxilio, ayudador, es otro también involucrado en el HIV, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Es muy interesante la función que tienen los linfocitos. Y son, como les digo, son células que tienen una vida media bastante larga e incluso de por vida, ¿no? De por vida. ¿Por qué? Porque están presentes, obviamente, en, que se llama en las defensas, ¿no? Están con nosotros
estimulados ya sea por vacuna o cuando uno se enferma, quedan ya con nosotros. ¿Ya? Y las células plasmáticas. Bien, las células plasmáticas, ¿ya? Que también se llaman plasmocitos, ¿ya? Son células también productoras de anticuerpos. Estas células derivan, ¿ya? De los linfocitos B, estas células plasmáticas, ¿ya? Producen anticuerpos, ¿ya? De aquí vienen obviamente los anticuerpos. Es decir, nosotros tenemos 5 clases de anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, ¿no? La inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, ¿ya? Entonces son bastantes inmunoglobulinas que son las que nos dan los anticuerpos a nosotros. Estas células plasmáticas son las que van a producir los anticuerpos junto con los linfocitos B, ¿ya? Son células también que son monocíticas, es decir, tienen un solo núcleo, ¿ya? Entonces, no se olviden que todo esto que estamos hablando son células que son traídas de la sangre hacia el tejido conjuntivo, ¿no? Que no las encontramos cuando está el tejido conjuntivo sano, solamente las encontramos cuando está el tejido conjuntivo enfermo, por ejemplo. Eso nos hace nosotros ver, digamos, si hacemos un corte histológico a nivel de la mucosa, por ejemplo, del cérvix en la mujer, y ahí nos dicen si ese tejido, ¿ya? Está siendo invadido cáncer, por ejemplo. Ahí nos damos cuenta, ¿no? Cuando hacemos una biopsia, ¿ya? Neutrófilo. El neutrófilo, ¿ya? Es otra célula que es el componente de los glóbulos blancos. Esta ya no es una célula monocítica, es decir, este ya tiene bastante núcleo. A estos neutrófilos también se los llaman segmentados, porque se caracteriza por tener 2 o 3 núcleos. Los eosinófilos también tienen 2 o 3 núcleos, y los basófilos también, ¿ya? Entonces, estos neutrófilos es una de las si los macrófagos la primera línea de defensa, los neutrófilos son la segunda línea de defensa. Están siempre en el lugar de la infección, siempre nos defiende, siempre los trae la sangre hacia ese lado. ¿Ya? Es la primera línea de defensa. Son células que tienen a la atención núcleos segmentados, es decir, varios núcleos dentro de su citoplasma. ¿Ya? Los eosinófilos se caracterizan principalmente, son células de la alergia. ¿Ya? Estos eosinófilos, cuando hay una reacción alérgica, están siempre presentes en ese tejido conjuntivo, ¿ya? Y no solamente en la alergia, también cuando hay parásitos, ¿ya? Los eosinófilos aumentan también cuando hay parásitos. También aumentan cuando hay algo malo, así con el cáncer también aumentan los eosinófilos, también, ¿ya? También aumentan los eosinófilos cuando hay alergia a cualquier cosa, ¿no? Ya sea algún alimento, medicamento o algo, ¿no? Aumentan los eosinófilos, ¿ya? Los basófilos son similar acción a los mastocitos. Son células que también están presentes en el tejido conjuntivo solamente cuando ha habido, digamos, algún fenómeno también alérgico, y son vulnerables a que su membrana se hace muy, pero muy vulnerable a los estímulos y se revientan muy fácilmente y desprenden los gránulos que tienen dentro de su citoplasma, ¿no? Entonces, esos gránulos pues van a provocar mayor inflamación y van a traer mayor cantidades de glóbulos blancos hacia ese tejido. Entonces, el basófilo también es una célula de la alergia, junto con el mastocito y el eosinófilo también. Monocito, como su nombre lo dice, son células, estas son mononucleares, solamente un solo núcleo, ¿no? Y que también son células del sistema de defensa, ¿ya? Entonces, si usted
resumiendo, hay dos tipos celulares en el tejido conjuntivo. Las células que viven en ese tejido conjuntivo son las residentes fijas, que son los fibroblastos, los macrófagos, adipocitos, mastocitos y células madre adultas. Y las células errantes o transitorias que han llegado ahí por la sangre, por los vasos sanguíneos, y son los linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos celulares que tiene el tejido conjuntivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a hablar, por ejemplo, es el tejido conjuntivo laxo. Así es como lo vamos a ver. Aquí arriba, obviamente que no está, pero aquí arriba se encuentra el epitelio, ¿ya? Y debajo del epitelio está este tejido conjuntivo laxo, donde hemos dicho que se caracteriza por tener bastante número de células, y acá nosotros no las podemos diferenciar. Las vemos, algunos que son mononucleares, ¿no? Puede ser que aquí esta tenga dos núcleos, ¿no? Entonces, estos son mononucleares, así, todos azul, y algunos que pueden tener dos núcleos, que son, eso ya serían, serían los neutrófilos, ¿ya? Entonces, pero, fíjense, las fibras colágenas son muy delgadas, ¿ya? No se tiñen mucho, ¿no? Como decir, son pálidas, ¿ya? ¿Ya? Yo les voy a mostrar ahorita cuál es la diferencia con un tejido conjuntivo denso. Y aquí, por ejemplo, está el adipocito. El adipocito, que es una célula grande, el núcleo está en la periferia, porque la grasa que está aquí adentro, que son los triglicéridos, lo desplazan hacia la periferia, ¿ya? Estas son las famosas células adiposas o adipocitos, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a ver el famoso tejido conjuntivo denso. ¿Quién me dice? ¿Este es un tejido conjuntivo denso modelado o un tejido conjuntivo denso no modelado? ¿Quién me dice? No modelado. Perfecto, exactamente. ¿Por qué? Porque fíjense la diferencia de las fibras colágenas. Aquí las fibras colágenas apenas se tiñen, son súper delgadas. Y fíjense la fibra colágena acá. Esta es una fibra colágena. Esta es otra. Fíjense cómo son. Fíjense cómo son de gruesa, ¿no? Entonces, y fíjense, esta está en esta dirección, esta aquí, esta está en otra dirección, esta está en otra dirección, ¿ya? ¿No? Entonces, no todas tienen una dirección, o sea, están en forma distribuida desordenadamente. Entonces, esto es un tejido conjuntivo denso, no modelado o también llamado irregular, ¿ya? Donde las fibras colágenas son mucho más gruesas, mucho más notorias, donde la celularidad hay células pero en poca cantidad, no como en el tejido conjuntivo laxo. Fíjense, aquí está lleno de puntos negros, digamos, que parecen uvas pasas. En cambio aquí para nada, las células son muy pocas, ¿no? Entonces, a eso se refiere en la mayor cantidad de fibra y menor cantidad de células. Entonces, están viendo ustedes acá el tejido conjuntivo denso irregular, ¿ya? Que es esto que están viendo acá. Y esto normalmente lo encontramos nosotros debajo, ¿ya? De la membrana basal, en la capa reticular de la dermis, más profunda. Primero está el tejido conjuntivo laxo, luego vamos a ver el tejido conjuntivo denso, que ya se lo voy a mostrar más adelante, ¿ya? Entonces, esto ya lo hemos visto, lo vamos a repetir de nuevo. El tejido mucoso, ¿no? Que ustedes están viendo acá, el representante del tejido mucoso, conjuntivo mucoso, que es el cordón umbilical. Este es un corte de cordón umbilical. Donde vemos nosotros todo esto que está aquí, esto blanco que no se tiñe, es la famosa gelatina, la sustancia intercelular gelatinosa, que es la gelatina de Wharton,
¿ya? Y acá vemos los núcleos de los fibroblastos, ¿no? Estos son los fibroblastos. Y las fibras colágenas delgaditas, ¿ya? Y aquí abajo, ¿ya? Vemos fibras colágenas que son mucho más teñidas, ¿ya? Aquí vemos núcleos, hasta los núcleos están ordenados, ¿no? Yo les voy a mostrar otra imagen interesante del tejido conjuntivo. Este es un tejido conjuntivo denso modelado. ¿Por qué? Porque las fibras colágenas tienen solo una dirección y son mucho más notorias que las otras, ¿ya? Teñidas, aquí no están muy bien, no están muy teñidas y tienen poca celularidad, ¿no? Estos son los núcleos, estos son los tendinocitos, ¿ya? Están viendo un corte de tendón, es un tejido conectivo denso, modelado, corte de tendón, ¿ya? Entonces las fibras colágenas están ordenadas, ¿no? Yo les voy a mostrar ahorita aquí cómo se logra ver, digamos, a ver si está acá, no se encuentra. Bueno, parece que vamos a tener que aplicar un CD para eso. Ya, vamos a seguir. Bien. Muy bien, entonces eso es lo que corresponde al famoso tejido conjuntivo, ¿ya? Ahora vamos a hablar de el famoso tejido cartilaginoso, ¿ya? En otras palabras, vamos a hablar de cartílago, ¿ya? Es un tejido muy bonito que ya ustedes saben dónde se encuentra, ¿ya? Este es el famoso tejido cartilaginoso, ¿ya? Bien, el tejido cartilaginoso es una variedad de tejido conjuntivo. Fíjense que este ya entra dentro de la clasificación de tejido conjuntivo especializado, ¿no? Ya está, ahí hemos visto que el tejido conjuntivo especializado son 7, ¿no? Está el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido adiposo, el tejido hemático, el tejido linfático, está el tejido hematopoyético, ¿no? Entonces, son 7, están dentro de la clasificación especial de tejido conjuntivo, que ya ustedes la tienen. Y de esos tejidos conjuntivos especializados solamente vamos a hablar de 3 nomás. Los otros ya los van a hablar en otras materias que van a cursar más adelante. ¿Ya? Bien. Este tejido conjuntivo cartilaginoso se caracteriza por tener a su célula representativa, que es la unidad anatómica y funcional, se llama condrocito. La célula del tejido cartilaginoso se llama condrocito y tiene también una matriz extracelular muy especializada, ¿ya? Entonces, el tejido cartilaginoso es una variedad de tejido conjuntivo compuesto por células que se llaman condrocitos y tienen una matriz extracelular muy especializada. Los condrocitos, ¿ya? Y la matriz los condrocitos, es importante recalcar esto. El tejido cartilaginoso es un tejido avascular, igual que el epitelio, ¿no? ¿Se acuerdan que el epitelio también le dije que era avascular? Y cuando ustedes encuentran el prefijo A adelante de la palabra vascular, significa que no tiene. Entonces es un tejido que no tiene vascularización. Y está compuesto obviamente, por condrocitos y una matriz extracelular abundante. Más del 95% del cartílago corresponde a matriz extracelular, que es un elemento funcional
que es el elemento funcional de este tejido. Los condrocitos son tan escasos pero indispensables para la producción y el mantenimiento de la matriz. ¿Qué significa eso? Si el 95% es matriz extracelular, entonces solamente un 3 a 5% son los condrocitos. ¿Ya? Entonces ahí uno se da cuenta, caramba, si el condrocito, digamos, es la célula más representativa de este tejido, ¿por qué tan poco, digamos? ¿Por qué no sería lo contrario? Más bien que sería 95% condrocito y 5% matriz extracelular. Pero desgraciadamente es así. Es por eso que este tejido se degenera muy bien con el pase del tiempo, ¿no? Se degenera, pero principalmente porque se deshidrata, porque el componente de este cartílago, el principal componente es agua, más del 60% agua, ¿no? Pero no se la puede, digamos, el agua mantener toda la vida dentro del cartílago y se va degenerando. Yo creo que pronto va a haber, digamos, medicación para mejorar todo esto, pero por el momento no. Por el momento no. ¿No? Muy bien. Entonces, la matriz extracelular del cartílago es muy sólida, es consistente, firme, ¿ya? Es un poco maleable, lo que permite cierta elasticidad. Cuando hay una red vascular dentro del tejido, la composición de la matriz extracelular es decisiva para la supervivencia de los condrocitos. ¿Ya? Cuando no hay, es decir, es a lo que le decía antes. Si no tiene vasos sanguíneos, ¿por dónde se alimenta? ¿No? Entonces, así aquí dicen, como no hay una red vascular dentro del tejido, la composición de la matriz extracelular es decisiva para la supervivencia de los condrocitos. Claro. Si no hay vasos sanguíneos en este tejido, entonces, ¿cómo esos condrocitos, digamos, se mantienen vivos? Entonces, en esa matriz extracelular hay todo lo indispensable para la supervivencia del condrocito. La gran producción o proporción, perdón, de glucosaminoglucano con respecto al colágeno tipo 2 en la matriz cartilaginosa permite la difusión de sustancias entre los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces aquí en esta matriz extracelular hay, fíjense, ya vamos a empezar a hablar de lo que ya en la cápita de tejido conjuntivo hablamos. La proporción de glucosaminoglucanos con respecto al colágeno tipo 2 en la matriz cartilaginosa permite la difusión de sustancias entre los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos, estos glucosaminoglucanos, vamos a ver cuáles son los más importantes como componente del tejido cartilaginoso. Además, la presencia de una gran cantidad de aglomeraciones de proteoglucanos en la matriz cartilaginosa para soportar peso, en especial en los puntos de movimiento constante, como las articulaciones sinoviales, puesto que mantiene esta propiedad aún durante su propio crecimiento. ¿Ya? El tejido cartilaginoso es fundamental para el desarrollo del esqueleto fetal y para la mayoría de los huesos en crecimiento. Entonces, fíjense este resumen que ahorita les acabo de decir, que es muy interesante. El tejido cartilaginoso es un tejido que no tiene vascularización, pero que depende mucho de lo que hay dentro de esa matriz extracelular para que ese condrocito se mantenga vivo, ¿no? Entonces, este tejido cartilaginoso es el componente principal, ¿ya? De lo que está, digamos, entre las articulaciones. ¿Ya? Es como una almohada entre hueso y hueso, ¿ya? Amortigua los golpes. Ya vamos a ver más adelante las funciones, ¿no? Pero el cartílago, ¿ya? Está entre hueso y hueso, porque tiene esa función. Es una almohada entre hueso y hueso, porque si está hueso contra hueso, causa dolor, y aparte que hueso con hueso se suelda, ¿no? Tienen esa particularidad de cuando hueso con hueso se suelda, se llegan a soldar, se unen, ¿no? Entonces tiene que haber algo que los separe, porque si no se van a soldar, ¿no? Y obviamente al soldarse, pues ya no van a tener movimiento,
y eso produce dolor. Esas son las enfermedades que se conocen con el nombre de artrosis, ¿ya? Y obviamente, aquí hay otro concepto que le dicen que el tejido cartilaginoso es fundamental para el desarrollo del esqueleto fetal. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, en el útero de nuestra madre, ya en el útero de nuestra madre, y estamos creciendo, somos cartílago, ¿ya? Y a medida que vamos más creciendo, eh, vamos a seguir siendo obviamente cartílago y los huesos nuestros, la mayoría, no todos, se forman ya como base del cartílago. O sea, nacemos con los huesitos totalmente en forma de cartílago y luego ese cartílago se va volviendo hueso. Entonces, por eso que le dice acá, es fundamental el tejido cartilaginoso para el desarrollo del esqueleto fetal. Entonces, por ejemplo, la columna vertebral es cartílago, que al pasar el tiempo ya se va volviendo hueso. Y para la mayoría de los huesos en crecimiento, o sea, es decir, para las extremidades superiores, inferiores, también son de cartílago. Más adelante vamos a ver en tejido óseo cuáles son los huesos que se van a osificar como parte de cartílago, como base de cartílago o como base de otra, de otra, de otro mecanismo que es la osificación intramembranosa. Ya se la voy a explicar más adelante en el otro capítulo. Ahora, este tejido cartilaginoso, ¿ya? ¿Qué es lo que para su mayor comprensión el libro lo recomienda de la siguiente manera? Lo divide según las características de la matriz del tejido cartilaginoso, se va a dividir en 3 tipos, ¿no? Entonces, según la característica de la matriz. Entonces, ustedes saben, el tejido cartilaginoso es un tejido ya que se caracteriza por tener una célula que se llama condrocito y una matriz extracelular muy especializada. De acuerdo a cómo se compone esta matriz, se lo va a clasificar. Entonces, la han sacado esa matriz, la han visto, tiene se diferencian unas de otras, por eso es que se los ha clasificado, se los ha reclasificado. Y de acuerdo también a sus propiedades mecánicas. Se los ha clasificado de acuerdo a la matriz en cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. ¿Ya? Hialino, caracterizado por una matriz que contiene fibras colágenas tipo 3, tipo 2, perdón, y glucosaminoglucanos, proteoglucanos y proteínas multiadhesivas. Cartílago elástico, caracterizado por fibras elásticas y láminas elásticas, además del material de la matriz del cartílago hialino. ¿Ya? Cartílago fibroso, caracterizado por una abundancia de fibras colágenas de tipo 1, además de la matriz del cartílago hialino. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Digamos, acá tiene colágenas tipo 2, el hialino. Aquí el fibroso tiene colágenas tipo 1, ¿no? Aquí el elástico tiene fibras elásticas y láminas elásticas que ninguno de estos otros dos tiene. Entonces, por eso es que se diferencian, ¿ya? En realidad, aquí en el libro, lo que más se habla, ¿por qué? Porque el cartílago más abundante en el organismo, ¿ya? El cartílago hialino se distingue por tener una matriz amorfa, homogénea, ¿ya? Amorfa es sin que no tiene forma, ¿no? Pero es homogénea, no tiene ninguna irregularidad, ¿no? La matriz del cartílago hialino tiene un aspecto vítreo en estado vivo. ¿Qué significa vítreo? Vítreo significa como el vidrio, tiene un aspecto transparente, ¿ya? Es totalmente transparente en estado vivo. De ahí el calificativo de hialino, que viene del griego hialos, que significa vidrio, ¿ya? Entonces, por eso
Entonces, hialino significa, viene del griego hialo, significa vidrio. Entonces, es un cartílago totalmente transparente, ¿ya? Obviamente, digamos, es transparente en estado vivo, pero si uno, digamos, lo somete, digamos, a, a cocer, pues se hace, pues obviamente se vuelve blanco. No sé, ya por eso que lo ven blanco el cartílago ya cuando está cocido, pero normalmente por eso el nombre hialino viene de vidrio. En toda la extensión de la matriz cartilaginosa hay espacios llamados lagunas o condroplastos que contienen las células cartilaginosas o condrocitos. Entonces, hay como un nido en todo el cartílago y en ese nido hay un condrocito, una célula cartilaginosa. El cartílago hialino no es una sustancia simple, homogénea o, o que no tiene ninguna función o inerte, dice, sino que es un tejido vivo, complejo, porque provee una superficie de fricción baja, participa en la lubricación de las articulaciones, distribuye las fuerzas aplicadas al hueso subyacente, aunque su capacidad de reparación es limitada, ¿ya? Fíjense, ahí ya les ha dicho ya varias funciones, ¿no? Uno, participa ya en la lubricación de las articulaciones. Entonces, el cartílago hace que haya una mejor movilidad, que se muevan mejor las articulaciones, ¿ya? Y distribuye las fuerzas aplicadas al hueso subyacente. Es decir, ¿qué significa esto? Que si yo doy un salto, el golpe que va a recibir, que más recibir, más mi cuerpo va a ser a nivel de los cartílagos que están en las rodillas al dar un salto, ¿no? Entonces, al caer el peso de todo nuestro cuerpo en las rodillas, los cartílagos a nivel de cada rodilla hacen de la fuerza del golpe al caer sobre la superficie dura, tierra o donde estemos, o mosaico, donde sea, se distribuye en forma uniforme. Es decir, no se vaya solamente para la esquina del lado derecho o la esquina del lado izquierdo, donde si es así, va a producir lesión y esa parte se va a desgastar más fácilmente y después se va a degenerar y va a causar dolor en el paciente. Entonces, la fuerza la distribuye en forma homogénea, ¿no? El golpe. ¿Ya? Esa es la particularidad, las funciones que tiene el cartílago. ¿Ya? Y fíjense ustedes, aquí este gráfico es un gráfico que quiero que ustedes lo sepan. Todos los gráficos que les mando, yo quiero que ustedes lo sepan, se lo aprendan bien. Este es un gráfico muy bonito y resumido, ¿ya? Resumido, ¿por qué? Porque aquí le dice a ustedes dónde está el cartílago, la ubicación del cartílago, ¿ya? La función que tiene y muchas otras particularidades que lo vamos a avanzar más adelante, ¿ya? Que les va a ayudar muchísimo, ¿ya? Sabiendo este cuadro, ustedes como si estuvieran estudiando todo el capítulo, todo es un resumen de todo lo que les voy a decir de este cuadro. Es muy bueno, muy bueno. Se lo voy a explicar más adelante. ¿Ya? Bien. Entonces, acá, por ejemplo, quedamos en, aunque su capacidad de reparación es limitada, ¿ya? En circunstancias, los condrocitos pierden su capacidad de responder a estos estímulos. Es decir, los condrocitos sabemos que son pocos, ¿no? Los condrocitos son pocos, son células que están normalmente un 3 a 5% nomás en el famoso tejido cartilaginoso, ¿ya? Tiene una capacidad de reparación limitada, es decir, cuando se daña este cartílago, ¿ya? Se daña en forma para toda la vida. Entonces es muy importante no dañarse, digamos, no tener ninguna
lesión del cartílago, porque si no, se degenera, totalmente se degenera. Esa es una de las desventajas, por así decirlo, del tejido cartilaginoso. ¿Ya? Bien. Voy a decirle ahorita, quiero ver si lo tenemos, esa copia que quiero decirle. Ya, vamos a explicarle esto acá. Aquí está la copia. Ya. Aquí está, fíjense, la estructura general del cartílago. Fíjense cómo se ve una célula cartilaginosa. Son células grandes, ¿ya? Con un núcleo central. Y les voy a mostrar ahorita otra célula mejorcita todavía. Esta es una fotografía de la rutina con hematoxilina y eosina, ¿ya? Donde se ve los condrocitos, ¿ya? Entonces, esto es lo que les decía en la anterior vez. Su capacidad de reparación es limitada. En circunstancias normales, no muestra indicios de un desgaste abrasivo durante toda la vida. Una excepción se comprueba en el cartílago articular, en el cual en muchas personas puede producirse una degradación del tejido relacionado. ¿Ya? Todos los tejidos articulares son los que se encuentran entre un hueso con otro hueso. Y estos normalmente se van desgastando más fácilmente que los otros cartílagos, donde se encuentran, por ejemplo, se encuentra cartílago también en los bronquios. Pero no es lo mismo tener un cartílago en el bronquio que con cartílago en la rodilla, pues yo no voy a andar con el bronquio, ¿no? Yo ando con mi rodilla en movimiento. Entonces, por eso que la degeneración más está donde hay mayor movimiento, ¿no? Bien, la matriz del cartílago hialino es producida por los condrocitos y contiene 3 clases principales de moléculas. ¿Ya? Aquí, una de ellas son las moléculas de colágeno. El colágeno es la proteína principal de la matriz de los 4 tipos de cartílago. ¿Ya? Es lo principal, ¿no? Las moléculas de colágeno. ¿Ya? Y las moléculas de colágeno, ¿ya? En el cartílago hialino, ¿ya? Son, hay unas moléculas de colágeno que se llaman condroespecíficas, es decir, solamente las vamos a tener en el cartílago, ¿ya? Yo les voy a pasar la fotito de todos los colágenos que hay en el tejido conjuntivo, porque de ahí salen las enfermedades degenerativas del colágeno, que es muy bueno que ustedes lo sepan. Bien, yo creo que vamos a quedar acá, ¿ya? Quedemos entonces en las 3 clases de moléculas que hay en la matriz del cartílago. Quedamos con moléculas de colágeno, ahí, ¿ya? ¿Alguna preguntita? Muy bien, entonces vamos a quedar aquí, ¿ya? Mañana vamos a ver ya la práctica de cómo vamos a diferenciar un tejido conjuntivo laxo, uno denso, ¿ya? El mucoso, el denso modelado, denso no modelado, ¿ya? Fibras colágenas, ¿ya? Reticulares, y también podemos ver cómo se ven los cartílagos, ¿ya? Doctor, para poderle entender más mejor, entonces tendríamos que aprendérnoslos como el Padre Nuestro, se podría decir, las características del tejido cartilaginoso, todo el cuadrito ese. Ese cuadrito es muy bueno porque se los voy a explicar yo también, se los voy a explicar yo en la teoría, sino que ese cartílago, ahí ese cuadrito tiene la ubicación, ¿no? Anatómicamente, donde encuentran, digamos, cartílago hialino, donde encuentran cartílago elástico,
donde encuentran cartílago fibroso. Su función es muy, ese cuadrito está resumido. Lo que les quería decir es que todos los cuadritos que yo les mando los tienen que saber, porque de ahí les voy a preguntar para su examen también. ¿Ya? Vaya, muchas gracias. No hay nada. Muy bien. Entonces mañana nos vemos en práctica, ¿ya? A las 11:30. Pueden ingresar los que gusten, no hay ningún problema. ¿Ya? Que pasen un buen día. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Gracias. Hasta luego.